Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 25 de julio, aquí en Política con Carreño, como todos los días de lunes a viernes. Y hoy terminando otra semana más, con harto entusiasmo, como todos los días también, ¿no? Eh, con una agenda siempre generosa, nuestra agenda nacional, que no me ha dejado tratar algunos temas interesantes de política internacional, de lo que está pasando en nuestra América Latina, con Ecuador, con Brasil, con Argentina, en fin, con Estados Unidos, nuestra América toda, ¿no? No solamente en realidad América Latina, nuestra América toda, pero esencialmente América Latina. Así que vamos a retomar semana que viene, dedicar también un espacio para ver qué está pasando a nuestro alrededor, con Perú, con Bolivia, en fin. Hay mucho tema ahí, interesante. Y temas muchas veces que son coincidentes con lo que nosotros vivimos aquí en Chile. Sobre todo en lo que dice respecto a la seguridad. Para hoy tenemos la democracia cristiana nuevamente, pero desde otra mirada. Y tenemos a Johannes Kaiser y la presentación de su jefe de seguridad, ¿no? El general Cuellar. Un tema bien interesante porque dice relación con lo que más preocupa a usted, a mí, a la sociedad en general, que es la seguridad. Interesantes las declaraciones del general Cuellar y las propuestas, también parte de las propuestas de seguridad que tiene Kaiser, claras, objetivas, realizables. No hay nada de lo dicho que no sea llevado a la práctica con buena voluntad política. Claro, si no hay voluntad política, no se consigue nada, porque la verdad es que nosotros no debiéramos estar en las condiciones de inseguridad que estamos si este gobierno tuviese un mínimo de preocupación, de voluntad política para solucionar las cosas. Pero no lo tiene. No tiene nada de eso. Ni menos ahora que está de salida, ¿no? Y preocupado de la campaña de Janet Jara. Porque esa es una realidad, ¿no? El presidente Boric está preocupado de otras cosas. Está preocupado de dividir a los chilenos con esta mirada anti-sionista, ¿verdad? Y aplaudiendo todo lo que venga de Palestina. Y él no se sitúa en su lugar de presidente de Chile. Él es presidente de Chile. Él no tiene que tener cariños ni aprecios especiales por nadie, por ningún país. Las relaciones internacionales se llevan de otra manera. Entonces, claro, él intenta crear, a mi modo de ver, una animosidad en contra del pueblo judío, que es odiosa y que efectivamente condiciona
el parecer de mucha gente que se deja llevar por la prensa, por los políticos, y ataca innecesariamente a los judíos en Chile. Yo no estoy ni con Israel ni con Palestina, yo estoy con Chile. Estoy por la paz, yo soy chileno. Y efectivamente me gustaría que no hubiese ese conflicto, que la guerra hubiese terminado. Pero eso a mí no me lleva a tomar un partido, y si lo tomo, me lo guardo, y si no me lo guardo, tampoco provoco, ¿verdad? Tampoco estimulo, asuso a que otros asuman mi posición, que es lo que hace el presidente Boric. Entonces, él está preocupado de otras cosas. Ahora acaba de salir de esta cumbre, que es un fracaso rotundo, por más que él diga y quiera aparecer como que fue una cumbre, democracia siempre, este multilateralismo, esta igualdad de derechos. Es una cumbre primero antidemocrática porque estaban solo presidentes progresistas. Y yo creo que para hablar de democracia tiene que haber presidentes de todas las corrientes políticas. No sé si usted comparte esa opinión conmigo, amigo. Pero cuando hablamos de democracia, no excluimos corrientes políticas, sino que las incorporamos. Entonces, claro, cuando yo tengo 3 o 4 presidentes que vienen acá a una cumbre de democracia de siempre y cuyo propósito es el multilateralismo, como dije el otro día en el programa, esta cuestión vinculada con los derechos humanos, con la igualdad, en fin. O sea, toda una propuesta que no necesitaba de una cumbre. Una propuesta que además está pauteada por la Agenda 2030. Entonces, él está preocupado de estas cosas. Yo siento que, como está de salida, Gabriel Boric quiere dar un salto hacia afuera, porque va a quedar sin pega dentro de poco. Entonces buscar algunas conferencias por aquí, por allá, no sé. Pero las universidades importantes están preocupadas de otros conferencistas también más importantes. Boric nunca ha negado este propósito de ser un líder latinoamericano, un líder mundial, pero no tiene estatura, ni física ni intelectual, para ser un líder de ningún tipo. Entonces, claro, además, una cumbre que reunió a Petro, a Pedro Sánchez y a Lula, 3 presidentes muy cuestionados, acusados de corrupción en sus respectivos países, cuestionados internacionalmente por todos sus desmanes políticos que se vinculan con actos de corrupción. Petro está en una de esas, ¿no? Está acusado de destinar millones de dólares, 1.200 millones a su campaña, algo por ahí, ¿no? Pedro Sánchez cuestionado por una serie de razones, él y su grupo, y Lula, que estuvo hasta preso, ¿verdad? Casi 2 años, por el escándalo del Lavallato. Entonces, cuando esta gente viene acá, estos personajes que han erosionado, que erosionan la democracia en sus países y sus instituciones, me parece que no son los más indicados para venir a hablar a Chile de democracia siempre. Y el mismo Chile, que atraviesa una seria crisis
institucional por causa de la corrupción bajo este gobierno. Entonces, claro, él está preocupado de otras cosas, no está preocupado de las urgencias, de lo que significa un país seguro, donde su gente esté contenta. No hay empatía. Gabriel Boric vive una realidad, otra. Entonces él va al estadio de la Universidad Católica con su guagua, con su pareja, le pega un par de chutes a la pelota, y sí, y se entretiene en eso. Y en cuanto a eso, las balaceras, en cuanto a él hace todas estas cosas que yo menciono, esta junta, esta cumbre, esta ida a la Universidad Católica, al estadio, opa, perdone, todas estas actividades, en cuanto se reúne con Janet Jara, ¿no?, para celebrar un año del Frente Amplio, un partido fracasado, un partido degradado moralmente. Él se sienta al lado de Janet Jara, que es su candidata, y él como presidente no debiera entrometerse en la campaña, porque no debe hacerlo, pero lo hace. Bueno, en cuanto él hace todo esto, participa de todas estas actividades, las calles se llenan de muertos. Una niña de 7 años, otra más, 2 en 15 días, una por semana, acribillada a balazos, aquí en La Pintana, otra en San Ramón, por ahí, bueno, en fin, donde sea. Entonces, claro, el presidente Boric no está preocupado de la seguridad suya ni de la mía. Dijo que iban a perseguir a estos delincuentes que mataron a la niña de 7 años que iba en un auto con su papá. Perseguirlos, aplicarle la ley. Bueno, ya todo eso que sabemos, ¿no? Todas esas cosas que él dice. Y que la gente ya se ríe porque de verdad cambia un poco la frase, la estructura, le agrega una palabra, le saca otra, pero es lo mismo. Es la inercia ejecutiva, ¿no? Es absolutamente la falta de ánimo, la falta de interés por ir y combatir el crimen como corresponde, no con palabras, sino con hechos, como lo declara Kaiser, como lo declaró el general Cuellar en su presentación. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Así que bueno, nos ha servido un poco el presidente Boric de introducción para el tema de hoy, ¿verdad? Como él dedicado a otras actividades en cuanto, como dije, el crimen, la sangre, corre como en los cuentos de Gabriel García Márquez, corre por las calles. Y continúan los portonazos, continúan los asaltos a domicilio, continúan los crímenes de niños, continúa el narco en todo su esplendor. Se arranca un narco, un sicario, huye de Chile, en medio de todas estas actividades que yo acabo de mencionarles. Unas antes, otras después. En medio de todas estas actividades, pasatiempo para el presidente, ¿no? Se entretiene con estas actividades. Las cosas ocurren en la realidad, incluyendo la huida de este sicario, ¿no? Dejado en libertad por un error judicial. Entonces él no se preocupa de nada. ¿Qué está pasando?
Él no se cuestiona, para él todo está bien, porque él sale con un regimiento que lo resguarda, con una flota de carabineros que lo resguarda. Entonces él no tiene preocupaciones. Él se dedica a pasarlo bien, sus asados, tiene sus descansos de fin de semana, llega a la hora que quiere a la moneda, parece que ahora está llegando más temprano. En fin, es eso. Vayamos entonces al segundo tema ahora ya, po. El oficialismo chantajea a la DC, descaradamente, ¿no? O apoyan a Jara, le dicen a la democracia cristiana, o no hay cupo para ustedes en la lista parlamentaria única. La única forma de que ustedes puedan participar de esta lista parlamentaria única es que ustedes apoyen a Janet Jara. ¿Por qué? Porque Alberto Undurraga dijo, bueno, nosotros pedimos participar de esta lista parlamentaria única sin que tengamos que votar por Janet Jara. Pero el compromiso llamado chantaje implica, ¿verdad?, el comercio al pez más chico, en obligarlo a votar por Janet Jara para recibir algunos cupos miserables en esta lista parlamentaria. Si eso no es chantaje, bueno. Y claro, hay, por ejemplo, militantes de C que no están de acuerdo con Alberto Undurraga, el presidente de la DC, que fue lo que dijo y que yo acabo de comentar ahora. ¿Por qué? Porque ellos están negociando estos cupos en la lista. Y para ellos es viable, es práctico apoyar a Janet Jara por el temor de desaparecer como partido. Que ese es el gran temor que tienen estos militantes. Pero yo siento que la democracia cristiana ya cometió un error de subirse al barco donde estaban los comunistas y siento que no puede cometer de nuevo ese error. Porque le han dicho diputados socialistas que bueno, que vayan en lista aparte, donde ellos quieran, si no aceptan la imposición del oficialismo, porque es una imposición. ¿A qué otra lista van a ir? ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, a Alejandra Kraus, Luis Ruz, Óscar Ramírez, que son los que están negociando esto en nombre de la DC, ¿no? Y ellos quieren a Jara, defienden la candidatura de Jara. Claro. Entonces, la asamblea esta nacional es el 26, mañana, pasado mañana. Mañana, porque hoy ya es 25, ¿no? El sábado 26. Y ahí van a decidir en la DC. Pero hay muchos militantes. Yo hablaba de los expresidentes de partido que no apoyan a Janet Jara. Y bueno, el punto es delicado, ¿no? El jefe de bancada de la DC, el diputado dice que la DC nunca apoyaría a Kast. Entonces, usan algo muy parecido a un chantaje.
Obligarnos a asumir una candidatura particular no corresponde, dice el jefe de bancada, ¿no? de la DC. Bueno, las cosas entonces no están muy buenas. No son nada de auspiciosas para la DC. Que el camino opuesto es el que tomó el Partido Radical, el partido humanista, ¿no? Acción Humanista y otros partidos todavía más pequeños. Porque esto es como el sálvese quien pueda. El problema es que o usted muere con honor o se entrega como una cualquiera. Yo no sé si en Chile hay héroes todavía como para morir con honor, ¿no? Porque esto de vivir sin gloria. Además, yo estoy seguro que la DC, los militantes de la DC, los auténticos, preferirían una lista aunque fuese de ellos solos. Porque preferirían votar por ellos mismos y morir con honor, si es que van a morir, o vivir con gloria, consiguiendo cupos para no morir, para no ser eliminados como partido, para no dejar de existir como partido. Porque unirse a ese grupo es un fracaso tremendo para la democracia cristiana. Y claro, como dije, otros grupos menores, el Partido Liberal, por ejemplo, es un partidito, y otros partidos piñuflas que están en la misma condición. Entonces, bueno, hay un problema serio para la DC que puede efectivamente desaparecer. Yo preferiría que este partido de pasado glorioso, como dije, con Frei Montalva, con Radomiro Tomic, con Bernardo Leyton, tuviese un fin digno y no un final indigno. En fin, así está la cosa, amigo, con la DC. Vayamos del tema central, a mi modo de ver, ¿no? Kaiser y la seguridad. El candidato, Johannes Kaiser, del gusto de mucha gente, uno ve las redes sociales y francamente hay un conglomerado grande que apoya a Johannes Kaiser en distintas regiones del país, ¿no? Arica, Limache, Ñuble, Santiago, Copiapó, ahí hay muchas localidades. Entonces ahí está el candidato, aparece con gente presentando su programa, sus ideas, parte de ello. Hay una buena presentación de Johannes Kaiser. Y ahora, bueno, ahora sumó a su comando en el área de seguridad como jefe de la campaña, jefe de seguridad, ¿verdad? En esta campaña, al general Luis Felipe Cuéllar. ¿Qué no es? No es un personaje desconocido, ni mucho menos. Para nada, ¿no? El general Cuéllar estuvo ahí en la Araucanía, ¿verdad? En esa región.
como jefe de zona desde fines de 2001 hasta marzo de 2022, cuando asume Gabriel Boric, claro. Y es interesante lo que él dice, ¿no? Yo por ahí lo tengo anotado, vamos a ver. Aquí está. Y Kaiser tiene razón cuando coloca al general como jefe de campaña, porque es un hombre fuerte que habla con claridad, sin tapujos, como Kaiser. Y Kaiser tiene razón porque es necesario que la ciudadanía deje de tener miedo. Toda esta presentación que yo hice sobre Gabriel Boric tiene que ver precisamente con esta inseguridad. Entonces hay que reforzar, decir con claridad cuáles son las propuestas, qué se quiere hacer en términos de seguridad. La gente tiene miedo y el miedo no ayuda a vivir en paz, ¿no? Y el general Cuellar, por el pasado a mí me parece que es un hombre que como militar, ex militar, sabe cómo enfrentar el narco, el crimen organizado, y porque además sus declaraciones son claras, rotundas, ¿no? Él fue jefe de la Defensa Nacional, como decía, ¿no? De la Araucanía. Y desde fines de 2021 hasta marzo de 2022. Ese periodo, ¿no? 3 meses. Y claro, llegó Boric y lo sacó. Evidentemente porque no es de su gusto quien haga declaraciones como las que yo voy a comentar ahora, ¿no? El general declaró, dijo que aquí quien habla en nombre del Ejército de Chile. Quien habla en nombre del Ejército de Chile. Es decir, el general Cuellar, en ese minuto, en ese momento, cuando era, ¿verdad?, jefe de Defensa Nacional en la Araucanía, no hablaba a nombre propio, hablaba en nombre del Ejército de Chile. Por lo tanto, sus palabras tienen mayor fuerza, porque habla en nombre de la institución. Y dice, si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas. Eso es una realidad. Va a haber bajas. Claro, como el agua. Es algo que el sentido común le dice a cualquier persona. ¿Cómo usted combate el terrorismo que utiliza armas de fuerte y grueso calibre? ¿Cómo combate eso? Primero porque la policía no tiene armas como para combatir eso, anda con pistolas. Y segundo porque la policía no tiene autorización para usar sus armas. ¿Verdad? Porque
puede ser acusado de uso de violencia, de fuerza indebida. Estamos en Chile. Entonces cuando el general Cuellar dice, sí, si me disparan, mis soldados preparan las armas, buscan el blanco, disparan y van a matar. Va a haber bajas. Y bueno, y a Kaiser lo han acusado porque dice que hay que precisamente enfrentar el terrorismo con hechos y no con palabras, lo mismo que dijo el general Cuellar ahora. Pero es que ¿cómo usted quiere enfrentar el terrorismo? ¿Cómo usted quiere enfrentar el narco? ¿No? ¿Cómo quiere enfrentar las bandas criminales? ¿Cómo? ¿Cómo quiere enfrentar el crimen organizado que tenemos en Chile? Montado en distintas regiones del país, en distintos barrios de las ciudades, barrios enteros, cuadras enteras, en manos de estas pandillas. ¿Cómo usted quiere enfrentar eso? Entonces cuando un candidato dice lo que dice como Kaiser, es cuestionado. Es cuestionado porque se piensa que esto es, ¿verdad?, combatir a los indios en el lejano oeste. No, no. Yo he escuchado a Kaiser varios discursos de él, los mini discursos, en distintas partes. Él siempre habla del respeto a la ley, del respeto a la Constitución, del respeto a la institucionalidad, del respeto a la democracia. Nunca lo he escuchado decir que bueno, que va a mandar a Carabineros y al Ejército a disparar como si se estuviese disparando a los patos en los parques de diversiones. Jamás. Pero la oposición, es decir, claro, la oposición a él, no el oficialismo, los frente amplistas, los progres, ¿no?, los progresistas. Ellos ven todo esto como un atropello a los derechos humanos. Entonces ahí es donde diferimos. Es ahí donde no estamos de acuerdo. ¿Qué derecho humano puede tener un terrorista que le dispara a la gente, que quema fundos, que quema autos, que mata personas, que dispara a carabineros, que mata ancianos, que los quema, que destruye escuelas, que destruye bienes públicos y privados? ¿Me puede decir un frente amplista, un comunista o un socialdemócrata? Qué mal nombre, ¿no? Socialismo democrático. ¿Me puede decir alguno de ellos cómo se combate eso? ¿Me puede decir alguno de estos personajes, comenzando por el presidente Boric, cómo se combate eso? ¿En qué se fundamenta el argumento de toda esta gente para decir que estos delincuentes, que estos asesinos, que estos terroristas tienen derechos humanos? ¿Cuál es el argumento que avala esto? No hay. No hay. Entonces, claro, Kaiser y el general Cuellar tienen razón. Yo soy contra la violencia. Ustedes me han escuchado 1000 veces. Pero soy a favor de una democracia dura. Una democracia rígida. La democracia, lo he dicho tantas veces, para que perdure, tiene que actuar con energía cuando deba hacerlo. Y no por eso va a dejar de ser una democracia. Una democracia blanducha, débil, propicia lo que hoy vivimos. Vivimos un Estado corrupto, con instituciones corruptas, definitivamente,
erosionadas, deterioradas moralmente, infiltradas por el narco, desde el ejército hasta el poder judicial. Todas. Entonces, ¿usted cree que hay alguna manera distinta de atacar el terrorismo, el crimen organizado? No, no la hay. Entonces el general, yo escuché al general, habló 4 o 5 minutos, muy bien. El general dice, no es justo que las familias gasten parte importante de su dinero colocando vigilantes, colocando cercos eléctricos, cámaras, rejas, alarmas, para tener un sueño relativamente tranquilo. No es justo que las familias, le habla a la gente ahí en Recoleta, ¿no? Donde fue la presentación, donde fue su presentación. No es justo que las personas, los papás, las mamás, vean salir a sus hijos al colegio, a la universidad, y no sepan si van a volver. Y no sepan si van a ser secuestrados en el camino, o si van a recibir una balaguacha. Entonces el general dice, vean acá atrás, dice, a mis espaldas, lleno de ambulantes, gente que raya monumentos, casa, que destruye la ciudad. Esa es la realidad, eso es lo que vivimos. Entonces, claro, en la presentación, ¿no? Como dije, se realizó en la Plaza Artesano, famosa, Plaza Artesano de Recoleta. Y el general recuerda que él es de provincia y dice que cuando estudiaba venía a comprar uniforme a Recoleta. Y sí, era el lugar de venta de uniformes y útiles escolares, en fin. Y hoy, ¿quién va a Recoleta? Y lo recuerda el general. Recoleta ha cerrado cientos y cientos de tiendas, de locales comerciales. Bueno, esa es la seguridad. En cuanto a todo esto que yo relato ocurre, el presidente Boric se entretiene, hace discursos, va a celebraciones de un partido degradado, fracasado, que es el suyo, el Frente Amplio. Aplaude a su candidata, lo que no debe hacer, debe mostrarse imparcial, ¿no? Habla, se preocupa de la guerra en Gaza y no se preocupa de las víctimas en Chile, preocupado de las víctimas de Gaza, de un lado y de otro, pero preocupado de las víctimas de Palestina. No muestra preocupación por las víctimas judías, no. No, yo quisiera aprovechar un paréntesis y decirle al presidente que recuerde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas asesina brutalmente a 1.200 judíos, niños, los quema, los tortura, 1.200. Nunca escuché a nadie, ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, ni del Socialismo Democrático, ni al presidente Boric, condenar ese acto asesino de Hamas al pueblo judío. Nunca. Cuando vino la réplica, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay un malestar contra los judíos, un odio, y que no entiendo por qué. Por suerte, amigos, palestinos y judíos tienen en Chile una relación de más de 50 años, armoniosa. Armoniosa. Fíjense que el presidente Boris nunca ha recibido a ninguna misión judía. Los humilla, los desprecia.
¿Qué tipo de presidente es? ¿Cómo hace las relaciones internacionales? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, él preocupado de las víctimas de Gaza y no se preocupa de las víctimas chilenas. ¿Por qué? Porque él tiene otros intereses. No está interesado en lo que ocurre en Chile realmente. Bueno, dijo el general, es angustiante, ¿no? Ver cómo estas personas honradas tienen que gastar sumas importantes de dinero para proteger su hogar. Claro. Es una titánica labor, dijo, y vamos a poner todas las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia común. Por ejemplo, medidas propuestas. Volver a penalizar el ingreso por pasos no habilitados. Esta normativa se eliminó el año 2022, por ahí, 23, ¿no? Bueno, detener, frenar esta migración irregular. ¿Por qué? Porque esta migración irregular facilita la expansión del crimen transnacional. Entonces, vean ustedes, son medidas prácticas que no requieren de gastos extras, ni mucho menos, simplemente aplicarlas, ¿no? Trabajar en conjunto, en comunión con policías, y le rinde homenaje a carabineros y a detectives. Tenemos excelentes policías, de las mejores del mundo, yo también creo, pero que son mal aprovechadas, obvio. Se les coarta en su actuar, ¿no? Claro que sí. Entonces dice, trabajar en comunión con policías, con detectives, carabineros, con poderes del Estado como Ministerio Público y con el Poder Judicial, ¿verdad? El Ministerio Público, que es un poder, una función que le corresponde al Estado, y el Poder Judicial, claro. Entonces, y como dijo Kaiser, estos problemas son de solución rápida y tienen que estar en manos de los expertos. Los expertos en estos temas, como el general Cuellar, y no en manos de políticos. Toda la razón. Y ustedes han escuchado a Kaiser hablar en el Parlamento contra los comunistas, socialistas y contra toda esta gente, políticos, ¿verdad? Que impiden que normas y leyes que se puedan aplicar ya para su seguridad y la mía sean aprobadas. Eso es. Bueno, y Kaiser habló sobre también el debate, ¿no? Allá en Frutillar, dijo que no lo invitaron y que beneficia la candidatura de Kast. Que no invitar a todos los candidatos es antidemocrático, lógico. Acusó también el emplazamiento que hacen ciertos empresarios, ¿verdad? Ciertos sectores económicos, dice él, que piensan que pueden manipular su agenda. Y bueno, y poco menos que decir lo que ellos quieran, claro. También habló sobre esta campaña anti-Matei. Matei culpa a Kast y bueno, Kaiser dice que una cosa no, hay que separar aguas. Una cosa es la crítica política legítima, pero otra cosa son los inventos. Palo para Matei, yo también creo. Entonces, amigo, a mí me parece que lo que Kaiser está haciendo es lo que debe hacerse en política, en una campaña. Mostrar, por ejemplo, la seguridad, que es el tema fundamental, porque sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay educación, no hay salud, no hay empleo, no hay nada. No hay desarrollo, no hay nada. Lo que permite que un país crezca es, en primer lugar, que sea un país seguro, para que pueda haber inversión, para que pueda haber crecimiento, desarrollo en educación, desarrollo en salud, progreso en todos los
ámbitos que la ciudadanía espera y necesita. Amigos, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Así que gracias por todo su apoyo. Comenten, yo voy a responder ya a partir de hoy o mañana. Ustedes saben que durante la semana es complicado para mí. Pero el fin de semana aprovecho de responder 3 programas, 2, 3 o 4, depende. Así que amigos, gracias por todo. Chao.